Padre, nosotros bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel y abrimos nuestros corazones a ti en esta hora. Te hemos adorado y queremos escuchar tu palabra, que siempre es alimento a nuestra alma, un manantial de agua de vida a nuestros corazones. Señor, creemos en tu promesa de que tu palabra nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Nos abrimos a ti, a la voz de tu Espíritu. Señor, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy nos toca predicar acerca de el amor. Estamos en la semana número 21 de la campaña Creer. Y estamos hablando hoy sobre el amor. Y la idea clave es: estoy comprometido a amar a Dios y a otros. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice: estoy comprometido a amar a Dios y a otros. Y el texto que vamos a usar como base en este día para la predicación, yo le pido que ustedes tengan su Biblia en sus manos ahí ready, porque vamos a usar hoy la Biblia bastante, vamos a darle adelante y para atrás, ¿no? Y usted tenga su Biblia ahí en sus manos. Si usted no tiene Biblia, si usted ve a alguien que está cerca suyo, no tiene Biblia, acérquese para que pueda acompañarle con la Biblia. Puede también abrir su aplicación en el celular y puede buscar los textos bíblicos ahí. Pero la idea es que hoy vamos a leer bastante sobre la Biblia. ¿Está bien? Vamos a leer bastante la Biblia. El texto clave lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo... 1 de Juan, perdón, capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, ¿no? Yo creo que lo puse mal ahí en la proyección. Así, puse 1 de Corintios porque estaba pensando en Corintios 13, pero es 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y dice así este texto. ¿Puedes poner la proyección anterior, Sergio, por favor? Ahí está. Dice este texto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quieren volverlo a leer? Vamos a leerlo todos juntos, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, hoy comenzamos la última parte de la campaña Creer. En los primeros 10 mensajes, primeras 10 semanas, vimos las 10 creencias fundamentales de nuestra fe como cristianos. En la segunda parte, los otros 10 mensajes, del 11 al 20, vimos 10 prácticas cristianas que se derivan de la creencia que nosotros tenemos como cristianos. Y hoy comenzamos a ver las 10 virtudes cristianas que deben florecer en nuestras vidas. La campaña Creer tiene 3 partes: ¿qué creemos?, ¿qué hacemos con lo que creemos?, y cómo eso afecta a nuestro carácter. Bueno, hoy empezamos a ver cuáles son las virtudes cristianas que deben florecer en nuestras vidas si creemos lo que creemos, si practicamos lo que debemos practicar con lo que creemos y cómo eso afecta a nuestro carácter. En la primera lección, el primer mensaje que dimos, Creer 1, vimos acerca de Dios. Y dijimos: creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces en la semana 11 vimos qué tenemos que hacer con esa creencia. Y entonces en la semana 11 vimos acerca de la adoración.
Y vimos que adoro a Dios entonces por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por mí. ¿Ven? Semana 11 vimos adoración. Adoro a Dios por quien es y por lo que ha hecho por mí. Entonces hoy en la semana 21 vemos que virtud cristiana florece cuando tú reconoces que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces tú adoras a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho en tu vida. Entonces, ¿qué virtud cristiana florece en tu vida? Y la virtud cristiana que florece en ti es ese amor a Dios y amor a los demás, ¿no? Porque de eso también se trata la adoración. Nosotros, cuando adoramos, nosotros expresamos a Dios todo nuestro amor. Bueno, el pasaje que vimos que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un pasaje muy lindo, deberíamos aprenderlo de memoria, ¿verdad? Y todos los días levantarnos, repetirnos, decir, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Deberíamos repetirlo cada mañana porque es un pasaje que trae bendición a tu corazón, ¿no? Entonces, este pasaje fue escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Él tenía un hermano que se llamaba Jacobo, pero parece que antes de la transformación en su vida, Juan y Jacobo no eran gente muy amorosa. De hecho, Jesús le puso a ellos por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. O sea, eran una gente explosiva, eran hijos del trueno, violenta, ¿no? Y hay 3 episodios que aparecen en la Biblia que revelan cómo en la vida de Juan no florecía mucho esa característica del amor. El primer episodio es cuando lo encontramos en Lucas, capítulo 9, versículos 49 y 50. Búscalo en su Biblia. Estos 3 episodios demuestran cómo Juan pensaba de una manera y cómo Jesús pensaba de otra manera. O sea, la manera en que Juan actuaba, pensaba y hablaba no era la manera en que Jesús pensaba, hablaba y actuaba. Había una diferencia entre lo que Juan pensaba y lo que Jesús le quería enseñar a Juan. La primera cosa es cuando Juan le prohíbe a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús porque no era de sus discípulos. Entonces, dice en Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. ¿Lo tienen ahí? Sí, dice la Biblia. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué no sigue con nosotros? Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjense, él dice, había uno que estaba echando demonios fuera en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, le dijimos, tú no puedes hacer eso, se lo prohibieron, ¿no? Y Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no es con nosotros, contra nosotros. Ahí se ve el carácter impetuoso de Juan. ¿Es verdad o no? Tú no puedes hacer eso, no lo puedes hacer. En vez de decir, wow, hay alguien que está también enfrentando el mal con el poder del Señor, no, él dice, tú no lo puedes hacer. Y Jesús dice, no se lo prohíba, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Entonces, Juan pensaba de una manera, hablaba de una manera y actuaba de una manera diferente a lo que pensaba, actuaba y decía Jesús. ¿Ven? El primer episodio. El segundo episodio es muy interesante porque Jesús pone rumbo a Jerusalén y quiere pasar por una aldea de samaritanos y le dice a los discípulos que le preparen un lugar. Pero como los samaritanos vieron que iba a Jerusalén, se lo prohibieron. Y entonces Juan y su hermano dice, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta gente? ¿No? Miren, lean en Lucas capítulo 9, de la parte de abajo de lo que leímos anteriormente a partir del versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elí y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Miren, él quería ya matar a toda esa gente. Y Jesús le dice, el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para ¿qué? Para salvarlas. ¿No le parece eso algo que ustedes escucharon en estos días por ahí? ¿No? Un supuesto pastor en California decía, está bien que hayan matado a todos esos pecadores y homosexuales en Orlando, y si quedaba alguno vivo tenían que haberlo matado, porque tenían que haberlo matado a todos. No era parecido a lo que Juan decía, vamos a pedir que baje fuego del cielo y qué cosa, y los consuma. Así pensaba Juan, pero así no pensaba Jesús, ¿es verdad o no? Y Jesús dice de una manera muy interesante, dice, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. O sea, ¿cómo ustedes van a decir semejante barbaridad? Le dice Jesús. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas, ¿no? Ante el hecho de lo que ocurrió en Orlando, lo que deberíamos haber estado tristes, porque se perdieron 50 vidas y en una condición de pecado y sin Cristo en el corazón, es una situación bien difícil. Pero bueno, él quería que bajara fuego del cielo y consumiera la aldea de los samaritanos. Como hay mucha gente que enseguida quiere bajar fuego del cielo y consumir a los demás. ¿Es verdad o no? Falta de amor. Jesús pensaba de una manera y Juan de otra. El otro episodio interesante, donde se ve cómo Juan tenía esa falta de amor, es cuando él, en su egoísmo, él y su hermano le piden a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino, ¿no? Y le dice, está en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Abran sus Biblias. Miren, yo hoy no puse los versículos en la proyección a propósito, para que usted abra su Biblia y mueva de aquí para acá, ¿me entiende? Y usted pueda marcar. Por eso no lo puse en la proyección a propósito. Si tiene el celular, usted lo marca en el celular y lo va marcando. Y después lee las cosas, los versículos marcados, hay una manera. Ahora, si usted no sabe cómo usar la tecnología, ni cómo marcar, ni después cómo leer lo marcado, traiga su Biblia o si no, aprenda la tecnología para que pueda entonces usarla, ¿no? Hay algunos que se hacen los fancy, ¿no? Y dice, no, yo lo tengo en el celular, ¿no? Y después no saben cómo darle para adelante y para atrás. Bueno, usted traiga su Biblia hasta que aprenda a darle para adelante y para atrás el celular. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro, ¿qué cosa? A tu izquierda. Señor, danos el primer lugar a nosotros. Eso es falta de amor, ¿es verdad o no? Danos el primer lugar. Queremos uno a tu derecha y el otro, ¿qué cosa? A tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Ven? Jesús pensaba, hablaba y actuaba de una manera y ellos pensaban, hablaban y actuaban de otra manera. Dice Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. O sea, ellos también estaban enojados porque ellos querían lo mismo, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Tener ese reconocimiento. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar a su vida en rescate por mucho. ¿Vieron? Juan quería lugar, reconocimiento, posición, y Jesús le dijo,
El amor lo que hace es servir, o sea, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. 3 episodios donde podemos ver a Juan, un Juan celoso, un Juan violento, un Juan egoísta, en pocas palabras, un Juan que no amaba de la misma manera que Dios quiere que nosotros amemos, no amaba con el amor de Dios. Pero lo interesante de todo es que la vida de Juan fue transformada, fue cambiada. Y ese hombre que era celoso, violento, egoísta, llegó a convertirse en el apóstol del amor. Juan fue conocido como el apóstol del amor. Juan entendió, en primer lugar, que el amor tiene su origen en Dios. Y vieron, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de qué? De Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y dice, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Entonces Juan dice, miren, es imposible tener una relación con Dios si no tenemos amor en nuestros corazones. Porque Dios es amor. Fíjense que Juan no dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. Uno de los atributos morales de Dios más importantes es que Dios es ¿qué cosa? Amor, ¿no? Y Juan entonces empieza a reconocer que este amor que habla la Biblia, que es un amor incondicional, es un amor ágape, es un amor que lo entrega todo, es un amor diferente, no es un amor egoísta, ni es un amor parcializado, es un amor que ama de verdad, tiene su origen en Dios. No es posible amar de la manera de Dios si no tenemos a Dios en nuestros corazones. Los seres humanos pueden tener grandes expresiones de amor. Yo creo que el ser humano puede amar porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y aunque esté la imagen de Dios a causa del pecado, es dibujada, no ha sido quitada en la vida de las personas. Por eso hay personas que no tienen a Cristo en su vida y dan muestras y expresiones de amor, ¿no? Porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Juan reconoce que el amor, todo lo que tiene que ver con el amor, ese amor de Dios, ese amor que se entrega, ese amor ágape tiene su origen ¿dónde? En Dios. Dice, porque el amor es ¿de qué? De Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. ¿Verdad? A veces cuando pensamos en Dios no pensamos en ese Dios de amor. Pensamos a veces en un Dios enojado, un Dios que tiene un látigo en la mano para castigar, un Dios que lo que quiere es hacer daño, y no pensamos en ese Dios de amor. Bueno, Juan dice, después de este Juan es violento, egoísta y todo, él reconoció que el amor tiene su origen ¿dónde? En Dios. Juan escuchó, en segundo lugar, decir a Jesús que toda la ley y los profetas se basaban en el amor. En Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, encontramos la siguiente historia. Mateo capítulo 22, 34 al 40. Búsquenlo ahí en sus Biblias. ¿Sí? Mateo capítulo 22, 34 al 40. Si no tiene su Biblia, habla en su celular y márquelo, ¿no? Mateo 22, 34 al 40. ¿Sí? Mateo 22, 34 al 40. Dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús dijo, miren, si a ustedes se les pierde la Biblia y se acuerdan de estas 2 cosas, tienen todo lo que necesitan para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resumen en el mandamiento de que
de amar. Porque cuando amamos a Dios, entonces obedecemos sus mandamientos, le adoramos, bendecimos su nombre, vivimos en estrecha comunión con Él, oramos, leemos su palabra, porque son expresiones de ¿qué? Del amor hacia ¿quién? A Dios. Cuando amamos al prójimo, ¿qué le vamos a hacer al prójimo? Bien, no vamos a dañarlo, no vamos a hacer pecado contra el prójimo ni contra nosotros mismos. Entonces, Él escuchó, Juan, de Jesús decir que todo el mandamiento de Dios, toda la ley y todos los profetas se resumían en una sola cosa, en amar. Amar a Dios y amar a otro. E incluso Juan escuchó que Jesús añadió a los 10 mandamientos un mandamiento más. Cuando dicen, ¿cuántos mandamientos hay? 10. Yo leí en estos días un libro que me regaló el hermano Carlos y él hablaba de una encuesta donde salieron a preguntar cuántos mandamientos había y la gente en los Estados Unidos no sabe cuántos mandamientos hay. Uno decía 3, decía, otro dice 12 como los 12 apóstoles, ¿no? Y no sabían que eran los 10 mandamientos. Bueno, a los 10 mandamientos Jesús le adicionó uno y está en Juan capítulo 13 versículo 34, búsquenlo ahí en su Biblia. Juan capítulo 13 versículo 34. Juan 13, 34. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjense, así que si usted algún día sale por la calle y le preguntan, ¿cuántos mandamientos hay? Usted le dice, 11. Entonces la gente se va a reír y dice, no, son 10. Le dice, no, 10 fue lo que hay en el Antiguo Testamento, pero Jesús dio un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que os améis también unos a otros. Voy compartiendo esto para que ustedes vayan entendiendo cómo fue que fue ocurriendo la transformación en la vida de Juan. Juan era un hombre celoso, violento, egoísta, y cómo fue cambiando su corazón para convertirse en un hombre, el apóstol del amor. Bueno, él entendió en primer lugar que el amor tiene su origen en Dios, que Dios es amor. Y si tú estás con Dios, tienes que tener amor en tu corazón. No había otra opción para Juan. Él escuchó que Jesús dijo que toda la ley y todos los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Y él entendió que Jesús dijo, yo le doy, aparte de los 10, un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento consistía en ¿qué? En amar. Y eso estaba ahí dando vuelta en la mente y el corazón de Juan. ¿Está bien? Bueno, en tercer lugar, Juan comprendió también que estamos viendo la transformación de Juan. ¿Me van siguiendo? De un hombre celoso, violento y egoísta, a un hombre que se convirtió en el apóstol del amor. Y eso no fue de la noche a la mañana, hubo un proceso de transformación. Bueno, Juan comprendió que la cruz es la expresión máxima del amor de Dios. En Juan capítulo 13, ahí mismo donde ustedes tienen abiertas sus Biblias, en el versículo 1, Juan 13, 1, dice, ¿lo tienen ahí? Juan 13, 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin, dice. Ante la fiesta de la Pascua ya Jesús sabía que iba, ¿qué cosa? A entregarse, que iba a pasar de este mundo al otro mundo, que iba a morir en la cruz. Y dice, como los había amado, dice, Jesús los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 16, Juan escribió. ¿Qué Juan escribió en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 3:16, Juan no encuentra palabra para describir el amor de Dios y dice, de tal manera, o sea, de una manera inmensa, nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Él lo dio
Porque eso es el amor de Dios, es un amor que entrega, que da. Es muy interesante porque el único de los discípulos que estuvo al frente de la cruz, ¿quién fue? Juan. El único. Él vio como allí moría el Hijo de Dios por nosotros. Él lo vio, todos los demás salieron huyendo, pero él estaba frente a la cruz con María. Ahí estaba frente a la cruz. En esa cruz, él vio como Jesús mostró amor por un ladrón arrepentido. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí estaba Juan, y él lo vio, lo escuchó. Y Juan en aquella cruz escuchó cómo Jesús mostró amor por aquellas personas que lo condenaron, que lo insultaron, que lo flagelaban, que lo mataban, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo me imagino que esa palabra deben haber pegado fuerte en el corazón de Juan. ¿Cómo es posible que aún en la cruz siga destilando amor? Siga irradiando amor. Él es el Dios hecho carne. Por tanto, es el amor hecho persona en la vida de Jesús. Es por eso que en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, búsquenlo ahí. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él entendió que la expresión máxima del amor de Dios por nosotros fue la cruz. Por eso alguien dijo, si tú dudas que Dios te ama, mira la cruz. Y recuerda cuánto te amó Dios, que envió a su Hijo y murió en aquella cruz por ti y por mí. En cuarto lugar, Juan mismo sintió ese amor inmenso en su vida. Él lo sintió. Fíjense, él escuchó que él entendió que el amor tiene su origen en Dios. Él escuchó a decir que toda la ley y todos los profetas, toda la Biblia se resume en amar a Dios y amar al prójimo. ¿No? Juan entendió que la cruz era la expresión máxima del amor de Dios. Él vio todo eso, pero él también experimentó en su propia vida el amor de Dios. Por eso Juan es conocido en la Biblia como el discípulo amado. En Juan capítulo 21, versículos 20 al 24, Juan es el que escribe el Evangelio. Y miren lo que dice en Juan capítulo 21, 20 al 24. Lo tienen ahí, no es la carta, sino el Evangelio. Juan capítulo 21, 20 al 24 dice. Dice, volviéndose Pedro, ¿qué dice? Vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Fíjense, dice Juan, él está escribiendo, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, sí quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo, dice, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es ¿qué cosa? Verdadero. O sea, Juan dice, el discípulo que escribe esto, que soy yo, ¿me entiende? Dice, es el discípulo ¿qué cosa? Amado.
Juan se sintió amado. Qué lindo es sentirse amado, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Usted se ha sentido amado por alguien? Miren, una de las sensaciones más tristes del ser humano es sentir que nadie lo ama. Porque la primera necesidad espiritual y emocional del ser humano es sentirse amado, ¿no? Y Juan se sintió amado por el Señor. Dice, el discípulo, ¿qué cosa? Amado. El que escribe esto era el discípulo, ¿qué cosa? A quien Jesús amaba. Él experimentó en su propia vida el amor de Jesús. Entonces ese discípulo que era celoso, egoísta y violento fue transformado por el amor de Jesús en su vida. Fue transformado por las enseñanzas de Jesús en su vida. Fue transformado cuando vino en Pentecostés, en Hechos capítulo 12, el Espíritu de Dios y produjo en él el fruto, donde dice Gálatas, mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor. Hubo una transformación del cielo en el corazón. Y aquel discípulo que era celoso, violento, egoísta, se convirtió en el apóstol del amor. Por eso, por último, Juan declaró que el amor es la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la evidencia. Y dice, ¿cómo yo sé si Dios está en mi vida? Dice Juan, el amor es evidencia. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En 1 de Juan, en el capítulo 4, versículos más abajo, en el versículo 11 dice, amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos ¿a quién? A otros. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios, ¿dónde? En Él. Fíjense que en el versículo 19, entonces Juan dice que el amor que hay en nuestros corazones es una respuesta. Miren lo que dice el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué cosa? Primero. Nosotros hemos sido amados por Dios, entonces podemos amar a Dios. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo podemos saber si nuestras vidas han sido cambiadas por Dios? ¿Cómo podemos saber si nuestra relación con Dios es profunda? Yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿estoy amando como Dios ama? ¿Cuánto amor hay en mi corazón? Y uno pudiera preguntar, bueno, ¿y cómo es el amor de Dios? Bueno, busquen ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. Y yo le propongo un ejercicio, que donde aparezca la palabra amor, usted ponga su nombre. Miren, yo le voy a mostrar, después usted lo hace. Bueno, yo lo voy a hacer primero. 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 6. Dice así. Dice el pasaje, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Pero yo voy a cambiar la palabra amor por David. Y digo, David es sufrido, es benigno, David no tiene envidia, David no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y póngale eso una pregunta de interrogación para que usted se evalúe, ¿no? Entonces usted dice, no sé, ¿Miguel es sufrido, Miguel?
No, Miguel no sufre por nada, él siempre está feliz, ¿no? Es una pregunta de interrogación, ¿no? Uno dice, ¿David es sufrido? ¿Qué significa sufrido? No es que uno está siempre sufriendo, porque una de las cosas que la Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, vivimos con el gozo de Dios. Pero es imposible ver que alguien está pasando por una situación difícil y no sentir tristeza o sufrimiento. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, que hemos ido a visitar a Harwin, hemos venido con gozo, hemos venido tristes, porque hemos estado viendo cómo su vida se iba apagando de a poquito. Y oramos por él y todo, y la verdad que cuando vamos al hospital y venimos, sentimos tristeza. Y uno dice, ¿por qué estoy tan triste? Porque amamos. Entonces, el amor implica también un poco de sufrimiento. Si tú amas a alguien y está pasando por una situación difícil, ¿cómo tú te sientes? Ay, qué feliz estoy. No. O sea, uno, ¿qué cosa? Sufre. Por eso dice, el amor es sufrido, es benigno, es bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y uno se pregunta, ¿todas estas cosas están en mi vida? ¿Así soy yo? Si la respuesta es sí, entonces tú has aprendido a amar con el amor de Dios. Si hay algo que dice todavía no, entonces tienes que pedirle al Señor que te ayude para eso. Juan entendió que la vida cristiana tiene como esencia el amor y dedicó su vida para eso, a predicar sobre el amor. Ese amor que él experimentó en su vida, ese amor que ha cambiado a millones de personas alrededor del mundo, es el mismo amor que ha llegado a nosotros y que nos impulsa a declarar, estoy comprometido a amar a Dios y a amar a otros. Y si alguien le pregunta, ¿por qué? Uno dice, porque tengo a Dios en mi corazón. Y si tengo a Dios en mi corazón, no puedo hacer otra cosa que amar. ¿No es lo que dice Juan, hermano? ¿Verdad? Cuenta la historia. Bueno, Juan fue el último de los apóstoles en morir a final del primer siglo, algunos dicen, o principio del segundo siglo. Él, después que estuvo preso en la isla de Pasmo, volvió a Éfeso, ciudad donde él fue pastor en Éfeso, según la historia de la iglesia. Dicen que ya ancianito, él lo llevaban a diferentes lugares a predicar. Dicen que perdió la vista, pero cuando él abría su boca, siempre hablaba del mismo tema, del amor. Y él decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dejemos que nuestros corazones se llenen de Dios y en nuestros corazones florecerá el amor de Dios. Y cuando salgamos de este lugar, vamos a ir a esparcir el amor de Dios en todo rincón y en todo lugar para la gloria y la honra de nuestro buen Dios. Y si alguien nos pregunta, ¿por qué aman ustedes? La respuesta es, porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Y si tenemos a Dios, no podemos dejar de hacer otra cosa que amar, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Nosotros también hemos tenido actitudes, pensamientos y acciones contrarias a toda esta expresión de amor tuyo que hay en la Biblia. Te pedimos que nos perdones. Pero la mayoría de los que estamos aquí, Señor, también hemos experimentado ese amor de Jesucristo que nos ha cambiado. Y tenemos, Señor, en nuestros corazones llenos de ese amor. Ayúdanos a amar con ese amor que se entrega, ese amor que da, ese amor que bendice. Que mientras nosotros vivimos y actuamos y compartimos con esta sociedad, este mundo en que vivimos, la gente pueda ver en nosotros un reflejo de tu amor. Nos ponemos en tus manos, Dios. Llénanos de amor para amar. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Y yo quiero que sigamos orando y quiero preguntar aquí. ¿Hay alguna persona en esta mañana que todavía no ha experimentado el amor de Dios en su corazón? ¿Todavía no ha entregado su vida a Cristo? Y esa tal vez tristeza, amargura, resentimiento no han sido todavía sanados, el pecado no ha sido perdonado, todavía no puedes experimentar ese amor pleno de Dios en tu vida. No salgas de este lugar sin entregar tu vida al Señor. Al final del servicio, yo les invito a todos aquellos que quieren entregar su vida al Señor, que quieren que yo ore por ellos, que quieren compartir un tiempo conmigo, que algunos que se quieran bautizar, que quieran ser miembros de nuestra iglesia, que vayan conmigo al aula de un café con el pastor. Allí vamos a orar, vamos a conversar y vamos a pedirle al Señor que bendiga su vida de una manera especial. Hermano, no dejen que su corazón se llene de resentimiento, de tristeza, de amargura, de rencores, porque todas esas cosas son sentimientos que te alejan de Dios y te quitan vida, te quitan razón para vivir. Acércate a Dios, llénate de Dios y todas esas cosas van a ser sanadas y todo va a ser cambiado por el amor de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a adorar al Señor.